Continuamos. Hora. 12:26. Piquiripín. Mire, Ya, señora la semana Costa. que viene llega la marimba. Óigame, llegó la hora del café. Llegó la hora del café, ¿no? Porque esto es una conversación con café. Así es. Yo no sé si nuestro invitado ya tiene su taza allá. Y si no, le vamos a enviar una tacita Aquí. de EBTV para que la tenga ahí cuando tenga la conversación con nosotros. Bienvenido, Antonio de la Cruz, que más que un invitado, como siempre digo, es un contertulio. Siempre está con nosotros en estas tertulias políticas que la audiencia agradece. Buenas tardes, Antonio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, gracias. Gracias, Jessica. Gracias, Carlos, por la invitación. Ella con muchas cosas, pero no te mandó ni café ni taza. Va en camino. Espera. Mucho cariño. Bueno, Antonio, yo creo que vamos a comenzar. Ya vamos a revisar un poquito la cosa en Venezuela, pero deberíamos comenzar por Colombia. Y voy a comenzar por lo más reciente, que es el anuncio de un encuentro entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe Vélez, quienes han sido antagónicos y quienes tienen, de alguna manera, una visión distinta de cómo manejar el país. Sí, esa reunión se va a dar. Petro llamó al expresidente Álvaro Uribe y él le dijo ya de antemano, tenemos muchas diferencias. O sea, que no fuera a creer que porque lo estuviese invitando fueran a llegar a acuerdos entre las diferencias que tienen. Es cierto que es un paso que hay que dar. Yo creo que Petro lo que está elaborando dentro de su estrategia, un plan de unos 6 meses para pasar el temor de lo que él vendrá después para Colombia. Yo soy de los convencidos de que Petro compró la franquicia bolivariana cubana. Esa es una franquicia que funcionó bien con los precios altos que tuvo Chávez, funcionó en Ecuador, funcionó en Bolivia, y que constituye básicamente, tiene varias patas esa franquicia. Como franquicia tiene el elemento electoral, ¿verdad? Que es importante, es una de las piezas muy importantes, el elemento social, que se marca básicamente con las misiones para poder entrar en los sectores populares e ir haciendo el control social. Vamos a ver misiones de Cuba, de médicos cubanos en los barrios populares de Colombia. De hecho, eso se aplicó con Dilma Rousseff cuando estuvo, hoy lo tiene AMLO en México. Vamos a ver esa parte, además le sirve a Cuba para recibir un poco de ingresos que hoy no está teniendo ¿cómo se llama?, de Venezuela. Eso se compone también con empezar a modificar el aparato, toda la estructura del Estado en términos de la democracia. Entonces empezamos a ver cómo se empiezan a mover la policía hoy que está en el Ministerio de la Defensa, se mueve al Ministerio del Interior para ir suavizando todas las relaciones con los sectores considerados por ellos revolucionarios, que empiezan a tener una vida. Y entonces lo estamos viendo, y de hecho, cuando salió ese video donde hay un paralelismo en el discurso de aceptación del triunfo por parte de Petro y cómo coincide con los elementos principales del discurso de Chávez en aquel momento, vemos que hasta tiene los mismos elementos. Entonces, yo lo que creo que es lo que está comprando, el tiempo que compró Chávez cuando llegó, generó desconfianza, empieza a penetrar la sociedad. Recordemos que en esta etapa inicial también tiene a Santos, al expresidente Santos de su lado, donde está incorporando varios miembros de su grupo dentro del gabinete para darle también confianza. Santos aquí tiene esa parte también. O sea, si podríamos ver que en esta primera etapa una transición con el santismo, y en ese sentido se alinea, pero a la final nosotros conocemos que él va a tener una tendencia más por su pasado. Él es de la izquierda carnívora, y entonces va a estar mucho más alineado con el eje Cuba, Venezuela, Nicaragua. Entonces esto pudiera ser un saludo a la bandera, este encuentro con Uribe. Es un encuentro de la foto, necesita la foto, es un encuentro para mostrar que él va a buscar unir a todos dentro de ese paraguas, pero en efecto lograr que eso se produzca en un acuerdo nacional para poder hacer acciones y plantearse la Colombia que viene en temas álgidos como la parte impositiva, la parte fiscal o la parte de las jubilaciones o la parte de la salud. Yo pienso que eso no va a tener ese impacto. Ahora bien, Antonio, hemos estado disertando, Jessica, más que discutiendo, disertando, Jessica y yo, sobre lo que pudiéramos esperar, y coincido contigo en algunas cosas, pero te quiero colocar algunas variables. Por ejemplo, le decía yo a Jessica más temprano que Gustavo Petro, a diferencia de Chávez, tiene 30 años de política encima,
más los años que tuvo de rebeldía, por llamarlo de alguna forma, de subversivo, de guerrillero. Y esos 30 años de política encima de pronto pudieran servirle para marcar algunas diferencias con Chávez. Tal vez Petro pudiera preparar el terreno para que otro candidato del pacto histórico gane dentro de 4 años y no buscar eternizarse en el poder. ¿O tú crees que este cambio en el sistema electoral después va a ir detrás de un cambio en la posibilidad de buscar una reelección? Petro es mucho más formado políticamente y profesionalmente, pues economista, que Chávez, ¿cierto? Eso lo hace o bien un hombre que pudiese tener las capacidades para convertirse en ese líder de la izquierda y dejar los elementos listos y no subvertir la Constitución y poder tener una elección y tener un relevo y garantizar que la izquierda siga en Colombia, pero también lo hace más peligroso porque al ser un hombre con esas capacidades puede mostrar en manipular mucho más el poder. Entonces, yo creo que en este momento, yo pienso que en mi primera aproximación, creo que él va a preparar para ser sucedido por la izquierda, o sea, asegurarse que la izquierda siga gobernando en Colombia. No lo veo en esta primera etapa porque son además 4 años y tendría que convocar a una constituyente que no lo veo tan obvio porque sabemos el trauma que tiene para las democracias en América Latina cuando se habla de constituyente, porque eso forma parte de la franquicia también y es un elemento central para poder garantizarte tu estadía en el poder. Sin embargo, Petro lo que yo pienso es que va a asegurar que la izquierda no pierda el poder en los próximos, después de que él gobierne Colombia. Ahora, con respecto al tema de Venezuela, tú bien lo dejabas claro al inicio, diciendo que Petro es más hacia ese eje Cuba, esa misma revolución. Sin embargo, hay quienes todavía dicen o creen que este gobierno de Gustavo Petro pudiera ser incluso como el de AMLO, que a pesar de que comparte ciertas similitudes con esta izquierda latinoamericana, realmente no es lo mismo que Hugo Chávez. No, no va a ser lo mismo de Hugo Chávez porque cada proceso de esto es un proceso independiente, va a tener características colombianas. O sea, así como Venezuela no fue igual que la Revolución Cubana, tuvo características propias. Y Bolivia no fue una copia exacta de la bolivariana, y Evo Morales no fue una copia exacta de Chávez. Entonces tenemos un Petro que va a tener sus características propias con elementos coincidentes en términos ideológicos con Venezuela, con elementos que permitan seguir hacer el control social, hacer la parte del resentimiento. Es otra parte importante de esta franquicia, que es que alimenta el resentimiento dentro de la población, empezar a polarizar fuertemente e ir creciendo. Y entonces yo sí creo que en ese sentido va apuntando, y no va a ser igual que Maduro, por supuesto, en ese sentido, porque con Maduro, Maduro instaló todo una empresa criminal. Petro tiene elementos de esa empresa criminal dentro de Colombia con el narcotráfico. Habría que ver cómo lo va a manejar. Ya él habla de desnarcotizar la relación con Estados Unidos, lo que quiere decir que no nos enfoquemos tanto en la coca, sino que veamos cómo hacemos la sustitución de las plantas de coca. Y entonces empezamos a ver cómo empezase a hacer de la vista gorda con todo ese proceso y a participar de ese mismo negocio que entra a Venezuela. Yo no veo a Petro como AMLO, porque Petro en ese sentido tiene vínculos muy cercanos con lo que es todo el aparato de Venezuela y de Cuba. O sea, Petro tiene a una Piedad Córdoba, por ejemplo, que fue muy cercana, y esos son elementos que están allí. O sea, Petro no tiene esa libertad como la tiene AMLO. AMLO cuando llega no tiene esos vínculos tan fuertes. La tiene con la Revolución Cubana, que siempre, y ahí se ha mantenido, pero no lo tiene con Venezuela. Ahora, ¿cómo manejarse en esta luna de miel que busca Petro con el pueblo colombiano y que es típico de todo gobernante recién posesionado? Ya vamos a ir a la pausa y al regreso me vas a contestar. ¿Cómo manejarse? Primero, luego de los pasos de distancia que marcó durante la campaña con Nicolás Maduro. Segundo, ya se habla de la reapertura de la frontera. Pero es que además Nicolás Maduro tiene como huéspedes de honor a
la guerrilla, a los disidentes de la FARC, etcétera. ¿Cómo crees que se va a manejar Petro frente a la oposición colombiana, frente al pueblo colombiano y reasumir su relación con Maduro y con la guerrilla? Yo quisiera que al regreso analizáramos un poco eso y después nos vamos para Venezuela porque terminó la luna de miel en Oslo. Yo quiero que hablemos de eso también. Al regreso, amigos, con nuestro invitado Antonio de la Cruz. Bien, continuamos. 2:40 del mediodía. Piquitipín. Mira, antes que continúe con nuestro invitado Antonio de la Cruz, que además le había dejado una pregunta en el aire, en este momento está hablando el presidente Joe Biden, está reaccionando a esta decisión de la Corte Suprema que elimina el derecho que tiene toda la mujer al aborto y por supuesto ya es conocida esta posición de Joe Biden de que critica y rechaza esta decisión de la Corte Suprema. Además es una cosa que es una encrucijada para el propio presidente Biden, que se ha manifestado como un presidente católico y ya todos sabemos lo que la Iglesia Católica piensa de esto. Si tenemos, con el permiso de Antonio, pongamos un par de minutos, pongamos un minuto allá al presidente Biden, a ver si lo tiene. Si lo tiene, cortesía de la cadena Telemundo. Claves en la decisión de hoy que tergiversó la balanza de la justicia y arrebató un derecho fundamental a las mujeres de este país. No se equivoquen. Esta es la culminación de un esfuerzo deliberado de décadas para alterar el balance de las leyes. Hace realidad una ideología extremista y en mi opinión es un error craso de la Corte Suprema. La Corte ha hecho algo sin precedentes, arrebatar expresamente un derecho constitucional que es fundamental para tantos estadounidenses y que ya se había reconocido. Bueno, nos conectamos en el momento en que estaba diciendo el lomito de su declaración. Entiendo que ahora quedará de parte de cada estado cómo asumir o no asumir este tema. Vamos a ver cómo se maneja estado. eso. Vamos a ver cómo se maneja eso, porque bueno, además ustedes se dieron cuenta del insert de Telemundo. 3 jueces nombrados por Trump. Entonces ya la cosa deja de ser institucional para convertirse en política. ¿Ok? Y digo institucional porque bueno, son las instituciones, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial. Entonces ya cuando le meten el elemento Trump, tratan de politizar el asunto. Y aquí no se trata de politizar, un tema de derechos, de leyes, de un Poder Ejecutivo con una posición y una Corte Suprema con otra. Bueno, mis queridos amigos, seguimos con Antonio de la Cruz, le ofrezco excusas por haberlo hecho esperar. Antonio, antes de irnos a la pausa, nos referíamos al tema de cómo manejarse Gustavo Petro ante el pueblo colombiano y ante una oposición que todavía no sabemos quién va a ser la verdadera oposición a Gustavo Petro, porque mira que esta elección terminó dándole sorpresas a todo el mundo, pero cómo manejarse en el tema de su relación con Nicolás Maduro, tomando en cuenta que todo el pueblo colombiano sabe que Maduro tiene como huésped de honor a los disidentes de la FARC, a la gente del ELN, que esa gente incluso se pelea por territorio venezolano dentro del territorio venezolano. Ok, un inciso sobre la decisión hoy de la Corte. Adelante. La Corte lo que dice básicamente es no está dentro de la Constitución y pasa la decisión a los estados. O sea, es una decisión que los estados tienen que tomar porque los estados tienen sus representantes en sus asambleas legislativas. Por lo tanto, allí donde deben tomar las decisiones, si se permite o no en cada estado. Más bien, regionaliza la situación. Decisión. Sí, la regionaliza. Y en ese sentido, yo creo que hay que observarla porque aquí lo que hay una narrativa de la parte liberal porque lo quieren convertir en campaña electoral porque no tiene bandera ante la crisis que hay ahorita en este país y que están perdiendo las elecciones de calle de medio término. Entonces, aquí no hay que politizar el tema, la decisión fue una decisión muy concreta y muy definida por parte de la Corte, y creo que en eso la Corte es la que habló, y si es la que está nombrada por los mismos senadores dentro del proceso normal de Estados Unidos, habrá que respetarla. Entonces, sigo con la segunda, para no entrar en eso. ¿Qué tiene Petro? Petro va a entrar en un proceso de paz con el ELN, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo esa relación con Venezuela la tiene que ir, como él mismo lo dijo, normalizando. ¿Pero normalizando para dónde? ¿Normalizando para la democracia o normalizándolo para que funcione el Estado criminal? Entonces, porque vendríamos a empezar a tener una relación con toda esa frontera controlada de los 2.200 kilómetros que tenemos por grupos irregulares, él no va a enfrentar esos grupos. Entonces va a haber, para poder ir entrando en ese tema y mostrando una gestión, es que nosotros vamos a empezar a tener unas conversaciones de paz, y ese es uno de los ejes que él tomó, la paz, dentro de su gestión, con la guerrilla colombiana y con todo lo que significa esos grupos irregulares. Después
va a entrar por la parte, yo estoy seguro que va a entrar por la parte social. Y ahí es donde yo incluyo la parte de darle atención social médica a los sectores populares, que eso es le dio un gran éxito a Chávez, ¿verdad? Con eso él cambió el referendo que estaba perdiendo en el 2003, él lo cambió y él logró revertir después que entraron las misiones. Yo creo que él va a entrar con eso también y va a empezar a darle un sentido a que hay una mayor bienestar en esos sectores. Entonces, mientras tanto, en lo político, en la parte de los acuerdos políticos, él tiene ahorita el Partido Liberal, que está sirviendo para mí en este momento de tonto útil, porque le va a prestar que pueda tener unos procesos en la Asamblea, en el Congreso, de poder pasar las leyes que él considere para poder avanzar. ¿Pero crees que el Partido Liberal, a pesar de que en el Partido Liberal hay como que varias tendencias, ¿verdad? Unas más hacia un lado que hacia el otro, que realmente vayan a apoyarle y a votarle a favor en estos proyectos en los que piensa profundizar Gustavo Petro, que es a los que la mayoría le tememos acá en Latinoamérica? Él quiere, por ejemplo, pasar la parte fiscal, impuestos, y eso no le eso es muy bueno para los sectores, ¿verdad?, populares, que le están quitando el dinero a los que ganan más. Esa la quiere pasar la parte de la jubilación. Y esos proyectos, si se venden de acuerdo a la narrativa de Petro, puede tener adeptos, ¿verdad? Entonces, esos dos, yo no estoy viendo cambio de constitución ni nada de eso, no, yo no veo eso, yo estoy de acuerdo ahí con ustedes, de que no veo a Petro introduciendo ese elemento por ahora, porque sabe lo que la piel que se tiene cuando se oye eso, es muy sencillo. Entonces, yo lo que creo que él va a ir con proyectos, bueno, va a la parte ecológica, ¿no? Y eso creo que va a ser un error, es uno de los errores que va a cometer con respecto a la industria petrolera que hoy sostiene a Colombia, con un gran aporte, el 50% del PIB lo da la industria energética en Colombia. Entonces yo creo que ahí ese va a ser un error de él, porque va a empezar a tener, pero va a empezar entonces a emitir dinero para poder financiar todos estos programas, y ahí vamos a entrar, aquí estamos hablando ya de un escenario de 18 meses, o sea, no es que lo vamos a ver en estos primeros 6 meses, de empezar a sentir inflación en Colombia. Entonces, toda esa retórica de Duque se parece a Maduro y tal, toda esa retórica se va quedando y se va diluyendo y se olvida. Es correcto, eso se va a ir diluyendo y él va a seguir posicionándose en las instituciones, porque recordemos que estos proyectos lo que busca es apoderarse de las instituciones, y por eso busca el elemento electoral, porque sabe que eso es uno de los corazones. El poder electoral es una de las piezas importantes, porque tú empiezas a ganar elecciones a través del poder electoral, y como en los países internacionalmente se considera, si hay elecciones, hay democracia, entonces es el elemento que se utiliza para ir cabalgando y ir permaneciendo en el poder. Entonces, ese es un elemento también importante, y por eso ya lo anuncia y ya empiezan a trabajar en ese sentido. ¿Cómo ves la posición de Estados Unidos con respecto a estos posibles cambios que pueda realizar Gustavo Petro? Iba a hablar de Estados Unidos. El otro elemento importante es que Estados Unidos, ante el dilema de lo que tiene Colombia, y ha sido su aliado más importante en la región, de que si no lo atiende en este momento, se le va a China y a Rusia. Entonces, está con una mano flexible, una mano suave. O sea, no lo quiere cercar, lo quiere más bien entusiasmar, lo quiere cortejar, ¿verdad? Para que él se sienta que con la relación con Estados Unidos él puede contar. Es más, manejé una información recientemente de que lo van a invitar antes de que sea presidente a la Casa Blanca para seguir en ese camino. Recordemos que aquí hay dos elementos importantes que están cerca de los demócratas, que es Juan González, que ve con mucha simpatía este triunfo de Petro, que es el director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional, y Juan Santos. Santos es importante, Juan Manuel. Sí. Santos. Bueno, Santos es importante todo el mundo dice que es el que está con Petro nombrando gabinete. Ajá, porque él tiene buena relación también con el sector demócrata ese. Porque entonces, si tú ves eso, dos elementos van a tratar de acompañarlo, pero Petro tiene un proyecto político. Eso que dijo Carlos, Petro tiene un proyecto político de hace 30 años y que inicialmente lo vio a través de las armas, que fracasó y que después buscó a través de las elecciones. Entonces, en eso
Petro va a jugar para su ventaja. Ahí va a depender mucho de cómo la administración Biden pone las líneas rojas y en un momento determinado, si ve que avanza y las traspasa, ver cómo lo va a manejar. Porque en ese sentido, Petro va mucho más orientado y eso es una manera de que él lo siente así, pues uno no cambia de la noche a la mañana, o sea, cuando uno tiene proyectos, sobre todo cuando la ideología es lo que determina parte de tu manera de ser. Y Petro es un hombre, como es formado, tiene una ideología muy fuerte, marxista, en ese sentido. Antonio, tú que manejas fuentes, me voy un poquito más allá, me voy desde Colombia a Venezuela. ¿Qué pudo haber pasado en esa posible? Porque conversaron, eso sí es un hecho. Jorge Rodríguez y Gerardo Blay allá con los noruegos en Oslo. ¿Qué pasó? El triunfo de Petro, ya Maduro no necesita México. Maduro hoy, con el triunfo de Petro, él tiene no necesita hacer lo que le solicita los Estados Unidos en términos de ir a México para buscar una solución política a través de unas elecciones democráticas justas, competitivas. Él ya no tiene esa pasión, porque la relación con Colombia le va a permitir a él mantener el estatus que tiene hoy Venezuela. Entonces, ¿qué pasa? Él lo que quiere es, con México, lo que yo había escuchado antes que fueran a México y antes que ganara Petro, es que deje de ser Noruega el que sea el coordinador y que pase a ser México el coordinador de las reuniones, sacar a Noruega del negocio por la guerra en Ucrania, donde Noruega y Rusia, donde Noruega no ha jugado a favor de Rusia, entonces aquí los rusos estaban buscando cómo sacar. Bueno, ahí no habrá imparcialidad entonces si ponemos a México que no sea el mediador. Como eso no va a ser una condición que vayan a aceptar, entonces por eso ellos ven hoy que se le puede dar largas y irnos hasta el 23 sin tener que ir a México. Y ahí la administración Biden, nuevamente Juan González, vuelve a cometer, vamos a ponerlo así, hizo una acción ingenua, vamos a darle el beneficio a lo ingenuo, en cuando él le cede a Cilia Flores y le sacan de la lista de sancionados a su sobrino Martica Flores, buscando que venga México. Yo creo que en este momento quien tiene la mano dentro de esa negociación es Maduro, con el triunfo de Petro. Por decir, Petro cambia esa condición. O sea, no necesita, no está urgido de ir a México. Caramba, se nos terminó el tiempo, Antonio, todavía queda mucha tela para cortar, así que ya la próxima vez ya te habrá llegado la taza que te mandó Jessica para que compartas con un cafecito el café con bien nosotros. bueno, Antonio. Y bueno, vamos a estar pendientes porque tanto Colombia como Venezuela van a seguir dando de qué hablar. Un gran abrazo y feliz fin de semana, mi querido Antonio. Gracias, Antonio. A los dos, un gran aprecio. Amigos, Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trend, como siempre les digo, más que un invitado, es un contertulio de nuestros temas y un analista que ustedes siempre esperan su trabajo semanal en las publicaciones y con nosotros acá. Y además que habla muy claro, me parece a mí. Absolutamente.